Hola, buenas tardes de nuevo con todas y con todos. Vamos a iniciar esta nueva clase. Eh, Vamos a trabajar el tema de la consulta previa y el acuerdo de paz. Supongo que todos conocen todo este proceso del acuerdo de paz con la FARC y qué repercusiones ha tenido en el país, ¿cierto? Porque es un tema de común conocimiento entre los colombianos, que ha sido pues una piedra angular de las discusiones últimas sobre la política, sobre la paz, sobre la reconciliación del país, sobre la justicia transicional, en fin, todos estos temas están reunidos en este debate sobre el acuerdo de paz con la FARC, que como todos saben se inició en más o menos en 2012, eh, las primeras conversaciones hasta que eso culminó en 2016, ¿no? Eh, Vamos a relacionar este conflicto armado, mejor dicho, este proceso de paz sobre el conflicto armado en Colombia con lo que venimos hablando sobre consulta previa. ¿Dónde está la consulta previa en el marco del acuerdo de paz? Esa es como la pregunta, ¿sí? Pero antes quisiera que miráramos un poco como un contexto del conflicto en Colombia. Yo no sé si todos lo vean pertinente, pero el, este conflicto colombiano no es un conflicto de 60 años como pues aparece en los libros, en los artículos y en las revistas actualmente. Eh, lo que se considera eh, un conflicto de 60 años es el surgimiento de unas guerrillas en los años 60, justamente, como las FARC, el ELN principalmente, porque este ha sido un país, como todos sabemos, un país absolutamente desigual, y se supone que las guerrillas, la promesa que le hacen al país es bueno, cambiar el gobierno para entrar en un país distinto, en una vida totalmente diferente, un país más democrático, un país en donde se podamos caber todos, como es la frase coloquial. Ese es como un punto clave en el ideario de las guerrillas, cuando nacieron en los años 60. Sin embargo, hablar del conflicto armado en el país implica trabajar una temporalidad más larga. Eh, Colombia como república nace en un ámbito de conflicto, en un ámbito de, de racismo, en un ámbito de esclavitud. Entonces, el conflicto armado actual es una continuidad de los procesos que se vivieron en tiempos coloniales y los tiempos republicanos. Cuando se crea la república en 1819, con esta última batalla que conocen ustedes como la batalla de Boyacá, se suponía que el sistema colonial se cortaba de tajo, porque estos independentistas querían eh, una nueva era, un modelo de gobierno distinto. Pero resulta que no, que era exactamente lo mismo, que lo que hubo fue, digamos, un cambio de personalidades en esos gobiernos coloniales, y ahora se le dio nombre de república en 1820, pero no cambió nada en absoluto
no cambiaron los principios fundantes del sistema colonial. ¿Cuáles son esos principios que fundamentan el sistema colonial de larga duración? La racialización, la esclavización, el dominio de la Iglesia Católica, la exclusión, ¿no? Una sociedad de élite y de élite blanca. Todos esos elementos continuaron siendo muy, muy presentes en la República, en el Estado-Nación y en lo que llamamos hoy la democracia liberal en Colombia. O sea, un Estado en el que hay unos privilegiados, unos grupos sociales de altísimos privilegios, muy ricos, de mucha prestancia, y hay una gran masa, que más del 90% de la población, que es una masa, digamos, si se quiere usar términos como los de Freire, como una masa oprimida o una masa racializada o una masa de población simplemente excluida de lo que llaman el desarrollo, ¿cierto? Esto lo que nos indica es que este conflicto armado, que aún no termina pese al acuerdo con FARC, este conflicto armado es repito, una continuidad de un proceso de exclusión, de racismo, de violencia contra los pueblos, que viene desde la conquista, luego pasa por la colonia, hasta nuestros tiempos, con diferentes matices, por supuesto. Y eso en este momento lo podemos denominar una estructura de poder que se llama centro-periferia, ¿sí? Hay un centro donde se toman las decisiones, el centro del poder, que es el poder del capitalismo, y hay unas masas populares y étnicas, campesinas, pero esas masas no tienen decisión digamos, en términos reales, ¿sí? Entonces, ese contexto que hago de lo del conflicto armado es para decir que ese conflicto tiene mucho de racismo, es decir, que cuando se hacen las disputas por el poder y por las tierras en Colombia, a quienes le quitan la tierra son a los pueblos indígenas y posteriormente también a los pueblos de las comunidades negras, ¿sí? Hay muchos ejemplos en varios periodos de la historia colombiana, cuando los grandes hacendados les han quitado las tierras a los pueblos étnicos. Y eso es una de las causas fundamentales. Pero la otra causa es también el desprecio por lo supuestamente inferior o por la línea de color, ¿sí? De tal suerte que pensarnos, para entrar en el tema, pensarnos la consulta previa relacionada con el acuerdo de paz es, digamos, algo que amerita discutirlo y reflexionarlo, porque la consulta previa está dirigida a los pueblos étnicos, y estos pueblos étnicos son los que más han sufrido la violencia del conflicto armado interno. Ahí hay una relación, por supuesto, no solo una relación, sino que hay un escenario en donde aún no sabemos si esta consulta previa tiene validez o tiene importancia en un ámbito totalmente violento, sitiado por actores armados de todo tipo, por disidencias, narcotraficantes, paramilitares. Entonces digamos, una consulta previa que
que es compleja, poniéndola en este contexto se complejiza aún más, aún más. Ahora bien, eh, el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, que hoy es hace parte de la constitución política colombiana, está en el bloque de constitucionalidad. Ese acuerdo pues ha tenido muchas dificultades para su aplicación, para su desarrollo, todos lo sabemos. Los gobiernos anteriores plantearon hacer trizas el acuerdo de paz, no les interesaba la paz. Por lo tanto ya saben ustedes o lo sospechan en qué quedaron esos acuerdos eh, en los gobiernos anteriores, ¿no? Este gobierno quiere revivir las posibilidades de que se aplique el acuerdo de paz para lograr el tema de la reconciliación del país y de la no repetición del conflicto, que lo vamos a ver ahora en uno de los puntos del acuerdo, pero no ha sido fácil. Esto es complejísimo porque aquí se juegan muchos intereses, no solo políticos, sino económicos, con base en lo que existe en los territorios. Por eso es que en esos territorios hay tanto conflicto, más que en cualquier lugar del país, es donde están asentados los pueblos étnicos, que es muy curioso, muy raro eso, ¿no? Este acuerdo de paz eh, tiene 5 o 6 puntos, además del capítulo étnico del que les voy a hablar también. Tiene como 5 o 6 puntos claves. Primero, está la reforma rural integral, ¿sí? La reforma rural integral es un punto que nos pone a pensar sobre la famosa reforma agraria en el país que casi yo creo que todos los colombianos hemos escuchado decir algo sobre la reforma agraria, pero nunca se hace. Y nunca se hace porque hay intereses de los grandes hacendados y terratenientes del país, ¿cierto? O sea, uno rememora, cuando habla de reforma rural integral, rememora algo sobre la reforma agraria, que es la distribución de la tierra de manera más equitativa. Pero esta reforma rural integral que está en el acuerdo se refiere específicamente al reconocimiento de la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agropecuaria. Dicho compromiso se orienta a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos básicos en el campo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, PD. ¿Qué es lo que busca este punto de la reforma? No tanto la distribución de la tierra, porque eso es otro proceso, el de la reforma agraria. Esta reforma rural integral lo que busca es dotar de condiciones dignas de vida a la gente del campo, ¿no? A los servicios básicos que la gente que carece históricamente, que carecen estos pueblos, mejorar su economía, la producción agrícola, que pueda tener unas cadenas productivas que le retornen recursos a la comunidad, que hayan precios justos por la producción que hacen. Y digamos que eso es fundamental, es una reforma agropecuaria en ese sentido, ¿no? Y entonces allí entran todos los que viven del campo, que trabajan en actividades del campo, los pecuarios, los agrícolas,
todos los que tienen que ver con la producción de alimentos, en fin. Que, pues, repito, esto está muy, muy complejo porque las comunidades no tienen condiciones para la producción. Si la tienen, no tienen condiciones para que haya un comercio justo de sus productos, ¿sí? Ahora, la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es también un programa que está en el acuerdo de paz. Estos se llaman los famosos PEDET, que se desarrollan en 170 municipios, los municipios más afectados en el conflicto armado colombiano. Estos PEDET se supone que, como ellos mismos, como lo indica la sigla, son el desarrollo de las comunidades con enfoque del territorio, es decir, con la opinión, con la participación de las gentes que viven en esos territorios, que el Estado no puede llegar a montar allá una escuela donde no se necesita, o un puente donde no hay río, ¿no? No, es la comunidad la que debe decidir sobre este tema del desarrollo. Entonces, esto está todavía en el marco teórico del acuerdo de paz, porque la implementación, aparte que hay una ley que reglamenta esta implementación, esto ha sido complejo por, como les venía diciendo, por lo que los gobiernos anteriores dejaron, porque los gobiernos anteriores no concertaron con las comunidades y porque se gastaron las platas y no se sabe muy bien en dónde están. Y eso ya lo sabemos, que hay un déficit muy grande en el famoso OCAT-PAS, que es la fuente de los recursos para implementar el acuerdo de paz. El otro punto de este acuerdo de paz es la participación política. La participación política, al final se decidió que deberían ser 16 curules favorable a las víctimas. Pues digamos que eso se cumplió. Si son víctimas o no son víctimas los que están en el Congreso por esas curules, esa es otra discusión. Pero en ese acuerdo, pues, por lo menos eso se cumplió. Estas personas que representan a las víctimas y a las comunidades más afectadas están en el Congreso. Ahora, ¿qué hacen en el Congreso? Es otro tema, es otra discusión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, gente que no es víctima, ni es campesina, ni es de los territorios, pero están en esas curules, ¿sí? Bueno, eso es Colombia, eso es lo que se llama Colombia, en donde todo puede pasar. Y el otro punto de la participación política del acuerdo de paz es lo que tiene que ver con la apertura democrática. Y la apertura democrática, entonces, implica no solo la construcción de la paz, sino de darle oportunidad política, de participación política a quienes estaban haciendo la guerra. Es decir, de aquí surge el Partido de los Comunes, que es el partido que era los miembros de la FARC. Entonces, en el punto de participación política del acuerdo de paz está la participación de las víctimas, esos territorios afectados, y está la participación de los combatientes de FARC que se congregan en el partido político Comunes. Y tenemos el tercer punto, que es el fin del conflicto, ¿no? Y para pensar el fin del conflicto, se trata de la dejación de armas, ¿no?
lo que llamamos el silenciamiento de los fusiles, pero eso no basta. Además nunca se silenciaron los fusiles y nunca se dejaron todas las armas. Eso también es una verdad de perogrullo, es una verdad de apuño, que en estos acuerdos nunca se silencia del todo los fusiles. De hecho, el acuerdo con la FARC es un acuerdo muy parcial, porque una gran parte, un gran porcentaje de los combatientes se dedicaron eh, al narcotráfico, a crear otras bandas, y también con el nombre de FARC se volvieron disidentes, en fin, grupos residuales, hay varias denominaciones. Lo que quiere decir que no hubo un total silenciamiento de los fusiles y no hubo una total dejación de armas. Por lo tanto, este punto se intenta resolver con el programa de reincorporación de los excombatientes a la vida civil, que eso es una, eh, una de las alternativas, de las estrategias del Estado para que logremos eso que se llama reconciliación. Y hay una agencia nacional en Colombia que se llama Agencia Nacional de Reincorporación, la ARN. Entonces, la ARN es la agencia encargada de todo este proceso de los ETCR, que son los centros de capacitación y de reconciliación, que ya se fueron terminando una vez que el proceso fue avanzando. Esos sitios donde se congregaron los excombatientes también se fueron diluyendo, y ellos se fueron, una parte de ellos se fueron, digamos, articulando a las comunidades, y otra parte pues sabemos que se fueron a las disidencias porque no habían garantías de permanecer. Pero entonces con los que están en los programas del gobierno se siguen aplicando, digamos, proyectos en algunas comunidades para garantizar esa reincorporación a la vida civil de una buena manera, a pesar de la amenaza del asesinato y pues, del sicariato en Colombia. Este es un punto muy conflictivo, es decir, es un punto muy delicado, el fin del conflicto, como un punto de acuerdo con las FARC. Después sigue la solución al problema de las drogas. Este punto de las drogas, digamos, no es posible la construcción de una paz estable y duradera si no se resuelve este problema de las drogas en Colombia, o al menos su expresión territorial. El problema de los cultivos ilícitos y las economías ilegales asociadas a ellos. Abordar el problema de los cultivos como un asunto de desarrollo rural y el del consumo como asuntos de salud pública, bajo un enfoque de derechos humanos, y ser contundentes con uno de los mayores retos de la seguridad, que será el crimen organizado, en especial el asociado al narcotráfico y sus expresiones territoriales. Se busca resolver el problema solucionando los conflictos de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, y es necesario poner a la comunidad y a los territorios en el centro de la solución. Digamos, este es un enunciado que está en el acuerdo de paz, pero que no se está dando, que no se está desarrollando, no se está implementando de manera, digamos, sistemática en los territorios. Este gobierno ha construido una nueva política sobre las drogas, y eso es una política que tiene que ver con el afianzamiento de las comunidades para la eliminación de la pobreza y la marginalidad, entre otras cosas.
es una política de drogas que no es coercitiva, o al menos no lo es como era la anterior, pero que está pensando en cómo se pueden restaurar, si se quiere, eh, cuáles son los procesos de mitigación, eh, de restauración de los pueblos que han sufrido las consecuencias del conflicto armado y que han quedado cada vez más empobrecidos. Con el narcotráfico, lo que ha ocurrido en los territorios, yo soy del Pacífico y lo puedo, además trabajé en la Comisión de la Verdad, entonces yo entiendo perfectamente que lo que ha sucedido en, en, en todo este proyecto de la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico es un proceso continuo de empobrecimiento de las comunidades y un proceso de empobrecimiento en muchos aspectos, no solo económico, sino en temas culturales, en temas de deterioro ambiental, en temas de injusticia eh, territorial en general, de racismo estructural, de violencia contra todos los grupos etarios, contra mujeres, las violencias sexuales, el reclutamiento forzado de los niños y de los jóvenes, los desplazamientos masivos de los pueblos, las masacres, los homicidios selectivos, todo eso hace parte de un empobrecimiento continuo de las comunidades, ¿sí? Tanto pueblos indígenas como pueblos negros del Pacífico, campesinos, que el Estado ha sido impotente, el Estado ha sido ausente y no ha sido garantía de seguridad. Tanto es así que cuando se hizo el acuerdo de paz en 2016, se suponía que el Estado iba a entrar a los territorios, a copar con la fuerza pública los territorios para garantizar la seguridad, pero eso no se hizo, ¿sí? El señor presidente de esa época recibió el premio Nobel de Paz, pero lo que hizo fue dejar sin respaldo las comunidades sin dolientes que fueron, digamos, después de la FARC, fueron sometidas por otros grupos al margen de la ley, la mayoría de ellos narcotraficantes, donde involucraron a los jóvenes en ese proceso. Por ejemplo, en años muy, muy críticos como el 2017, 2018, en el Pacífico, que hubo un pico muy alto de producción de coca. Eso se tradujo también en una mortandad de jóvenes de los territorios. Es decir, que en el solo municipio de Tumaco, para dar un ejemplo, en ese periodo, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco, en ese periodo hubo más de 400 jóvenes que murieron porque fueron utilizados en esa cadena productiva de la coca, ¿cierto? Entonces, eh, el narcotráfico, el problema de las drogas y el conflicto en general, lo que han implicado es mayor pobreza de la gente, han agravado las condiciones de racismo estructural y han agravado las condiciones de marginalidad social, ¿sí? Y tenemos que para este tema del asunto de las drogas, del cómo trabajar el tema de las drogas, se está planteando eh, que, digamos, que esto sea un componente de la reforma rural integral, es decir, un poco lo que decíamos anteriormente, cómo hacer que las comunidades de los territorios puedan crecer sus economías,
cómo quitárselas al narcotráfico, ¿no? A partir de una reforma rural integral que le dé condiciones al campesino, le dé oportunidades a los jóvenes, entonces, digamos, pierden eh, población los que están en el campo del narcotráfico y la gente se afianza en sus territorios. Ese es uno de los ideales que hay en la reforma rural integral. Si la gente tiene condiciones para vivir dignamente, trabajando el campo con productos lícitos, tienen posibilidades de comercializar, de exportar, entonces no entran en la cadena del narcotráfico, ¿cierto? Ese es el ideal. Lo mismo sucede con los PD, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Si eso se llega a implementar realmente, ¿no? Entonces los jóvenes, las mujeres tienen otro tipo de ocupaciones, habrá oportunidades y no tendrán que vincularse a estos sectores ilícitos de la economía, ¿cierto? Y bueno, también se habla del programa del desminado, es decir, hay campos minados por toda la región, todo el país, producto de esos territorios que aún están copados por grupos al margen de la ley, pero que si no lo están, están minados, porque los dejaron minados los que salieron. Entonces, ese es otro lío y otro problema que se está trabajando con algunas organizaciones también internacionales y el sistema de Naciones Unidas. Bueno, en fin, ahí hay otras tareas en ese campo. Y hay un punto que se llama, en el acuerdo de paz, hay un punto que se llama acuerdo para las víctimas. Y ese acuerdo para las víctimas, que es el punto 5, lo que ha implicado es la creación de un sistema de justicia transicional, ¿sí? Y dice que el conflicto armado en Colombia de más de 5 décadas ha ocasionado un daño y un sufrimiento de la población sin igual en la historia del país. No hay otro evento que haya sido más cruento que este conflicto reciente. En reconocimiento de esta tragedia nacional se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo y que la agenda para la terminación de este conflicto debería incluir un punto sobre las víctimas, un punto específico sobre las víctimas. Y ese punto específico se acordó entonces la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto, así como asegurar la transición del conflicto armado hacia la paz. Pues bien, este enunciado del acuerdo se tradujo efectivamente en la conformación de 3 grandes entidades. La primera es la Jurisdicción Especial para la Paz, que todos conocen en Colombia como la JEP, que se encarga de juzgar a los responsables del conflicto armado. Esta jurisdicción, pues, como su nombre lo indica, tiene a su cargo un tema judicial. De las 3 entidades que crea el sistema, la JEP es la única que tiene una verdad jurídica, que busca, una verdad jurídica, es decir, cuáles son los responsables. Y si se determina cuáles son, pues hay varios procedimientos para que se pueda resarcir a las víctimas
y o se pueda también pagar sus delitos intramuralmente. Esa es la jurisdicción especial para la paz, que ya es muy ampliamente conocida. Existe la otra entidad que es a la que yo pertenecí, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que busca en realidad una verdad histórica, es decir, de dónde vino este conflicto, el por qué se presentó en Colombia, quién lo provocó, cuáles fueron las condiciones históricas que dieron origen a un conflicto tan violento como este que ha cobrado miles y miles de muertos en el país, de dónde vino. Entonces, de esto se ocupa la Comisión de la Verdad, que ya cumplió su periodo de 3 años, casi 4 años, y sobre lo cual existe un informe en 11 tomos que vale la pena abordarlos. 11 tomos del acuerdo del esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado, en donde se habla de una narrativa histórica, se habla de la afectación de los jóvenes, se habla de hallazgos muy, muy concretos y muy significativos, se habla del tema de las mujeres, hay un capítulo específico sobre pueblos étnicos en este informe de la Comisión de la Verdad, cómo fueron afectados los pueblos negros durante estos 60 años, cómo fueron afectados los indígenas, cómo fueron afectados los pueblos rom, ¿sí? En estos 60 años, pero sin tocar el tema histórico de la colonia, del sistema esclavista, que es de donde nace toda esta problemática. Sin tocar el sistema colonial, a la hora de la verdad sigue siendo hasta ahora los más perjudicados los pueblos étnicos. Los muertos los están poniendo la gente negra y la gente indígena en su mayor proporción. No quiere decir que también que no hayan víctimas de los otros sectores del país, sectores sociales, culturales, pero la mayoría son de los pueblos étnicos, por la razón que conocemos todos, y es que están asentados donde hay recursos naturales que los están codiciando permanentemente las grandes empresas multinacionales, el oro, la madera, la pesca, en fin. Entonces allí es donde habitan la gente indígena y la gente negra, es donde ese conflicto es más complejo, por los recursos que existen, que los reclaman ciertos grupos de empresarios a nivel nacional y a nivel internacional. Esa entonces la verdad histórica que ha contado la comisión en esos 11 tomos, que vale la pena, como repito, vale la pena abordar eso, leer, empaparse un poco de esta historia del conflicto y cómo se ha desarrollado. Y en la otra institución que se crea en este sistema integral para la paz, o sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, esta es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Está la VPD, que lo que busca es una verdad humanitaria. Es decir, esta unidad de búsqueda de la gente que desapareció o que desaparecieron o que están dadas por desaparecidas, para utilizar el término que está en la ley, que están dadas por desaparecidas, digamos, constituye uno de los problemas más difíciles de resolver, y por eso esta entidad es la que más tiempo va a permanecer, porque
Son más de 130.000 personas de las que han denunciado pues las familias, están desaparecidas en el país por causa del conflicto armado. Entonces, esa verdad humanitaria significa que la unidad creada, esta unidad de búsqueda, puede llevar noticias a las víctimas que tienen su familiar desaparecidos, y al llevar noticia que encontraron a la persona, ya sea eh, viva o los restos, implica un acto humanitario, implica una digamos, un cierto descanso de las personas que viven angustiadas porque sus familiares nunca aparecieron, y que fueron víctimas de ese sistema del conflicto armado. Entonces, estas tres entidades, repito, la Comisión de la Verdad ya terminó su periodo, la JED continúa y la Unidad de Búsqueda continúan, fueron creadas como el conjunto de entidades y de procesos que podemos llamar la justicia transicional. Sin embargo, pues como ustedes ya lo han podido ver en lo que yo converso, no me quedo con la información que está en los libros, ni la información que está en la calle, ni la que sale en la televisión. Yo creo que hay que someter a crítica también la información que uno recibe, hay que someterla a crítica. Y me parece que la justicia transicional está bien, estamos pasando, se supone, ¿no? La idea es pasar de un estado de guerra a un estado de paz. Para eso se crean estas entidades, para que haya eh, justicia transicional. Pero también necesitamos justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa puede tener varios enfoques, pero uno de esos enfoques es que más vale la retribución, ¿no? Eh, como se dice, la reparación a las víctimas que pagar cárcel. Eso puede ser una solución muy importante. Pero también la justicia restaurativa tiene que reparar a los pueblos, restaurar el estado de vida normal, digna de las comunidades que fueron afectadas por, no solo por 60 años, sino por cientos de años. Entonces, esa justicia restaurativa debería apostarle a los grandes delitos y a las grandes afectaciones históricas que se han cometido con las gentes. La esclavización, por ejemplo, ¿no? La invasión, el saqueo histórico de los recursos de los territorios. Son grandes delitos históricos que han afectado a estos pueblos étnicos y que, digamos, no se contemplan en la discusión muy a menudo, o no se tocan porque no se está pensando en los problemas de largo alcance, sino que se está, como yo siempre digo, mirando la superficie. Cuando uno va a la profundidad, entonces se encuentra con otras cosas. Porque la otra cosa, después de la justicia restaurativa, lo que tendría que haber en Colombia para poder retribuir y para poder reparar realmente, ¿no? Concretamente, se llama justicia distributiva o justicia redistributiva, que es como darle a cada uno lo que le corresponde en el país, cómo se distribuyen los recursos del país en las regiones, teniendo en cuenta la variable poblacional, la variable étnica, el tema del desarrollo de los pueblos, la capacidad institucional, el riesgo o no riesgo de conflicto, en fin. Estas variables y otras tienen que hacer que los gobiernos en Colombia cambien la fórmula de distribución de los recursos, porque entonces
Si eso no sucede, pues el conflicto no va a terminar, porque justamente la raíz del conflicto es la desigualdad abismal que hay en el país. Y esa desigualdad abismal fue cocinada en tiempos coloniales. Y por eso decimos que eso no termina, porque es un continuo histórico. Hay un continuo histórico aquí que se mantiene y no tenemos noticias de cuándo va a terminar ese esquema en donde la desigualdad abismal se mantiene, permanece. No tenemos noticia de cuándo termina esto en el país. Pero pues tenemos esas formulaciones, ¿no? Tenemos la justicia transicional, los debates académicos sobre la justicia restaurativa y sobre la posibilidad de la justicia distributiva. Entonces, ahí tenemos un campo importante de trabajo como colombianos y colombianas. Bien, ahora vamos a mirar qué tiene el capítulo étnico del acuerdo de paz, ¿no? Hemos visto los 6 puntos que están dentro del acuerdo de paz que más suenan en el país, pero el capítulo étnico también está en el acuerdo de paz, pero suena muy poco, es decir, eso no lo mencionan casi, ¿no? Pero este es la parte más importante para los pueblos étnicos de ese acuerdo de paz. Y este capítulo parte de unos principios, ¿no? La libre determinación de los pueblos, ¿no? De los pueblos étnicos. La libre determinación, la autonomía, el gobierno propio. Creo que mencioné algo de esto en la clase pasada. La participación, la consulta, el consentimiento previo, libre e informado. A la identidad también se refieren como un principio la identidad, la integridad social, la economía y la cultura. A los derechos sobre sus tierras, a los territorios y sus recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y o tradicionalmente. Estos principios son el centro de este capítulo étnico del acuerdo de paz. Y ahí, como ustedes pueden ver, aparecen algunos de los elementos que están en la teoría de la consulta previa, ¿no? Está la participación, la autonomía de los pueblos, la libre determinación, el consentimiento previo, el libre e informado. Eso están pidiendo los pueblos y lo metieron en el acuerdo de paz. No lo metieron, no lo metió el gobierno ni las FARC, lo metieron los pueblos cuando fueron invitados a Cuba a la discusión sobre este acuerdo, metieron estos aspectos, ¿sí? Que, como les digo, qué bueno hacer esta comparación o este análisis de si el, de si el acuerdo de paz tiene algo que ver con la consulta previa. Claro que tiene que ver porque están aquí los mismos conceptos, ¿cierto? Los mismos conceptos. Entonces, este acuerdo, digamos que dice que en la ancestralidad y en la cosmovisión de los pueblos es la base, que la cosmovisión y la ancestralidad de los pueblos es la base del capítulo, ¿no? Que es otro punto que veníamos tratando en el tema de la consulta, como una base para discutir con las instituciones y con las empresas que quieren llegar a los territorios. Aquí se respaldan también los pueblos étnicos en el ordenamiento jurídico
del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Declaración de la Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Aquí está la conexión muy palpable, muy patente, entre este proceso del acuerdo de paz y la consulta previa, ¿no? Y no se trata solo del derecho propio ancestral de las comunidades, también del derecho internacional, que es el derecho internacional respalda todas estas reclamaciones que hacen los pueblos étnicos en el marco del acuerdo de paz. Entonces, eh, en concreto, la consulta previa y el acuerdo y el capítulo étnico eh, que estamos diciendo tienen una muy buena relación. Se trata de la salvaguarda y las garantías para que la comunidad pueda vivir en paz y en dignidad en sus territorios, ¿sí? Salvaguardas sustanciales para la interpretación e implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos en lo que concierne a los pueblos étnicos se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa, libre e informada y respetando los estándares constitucionales e internacionales. Esto realmente lo que quiere decir es que el capítulo étnico de el acuerdo de paz no pasa por encima, no, no soslaya el tema de la consulta previa, por lo contrario, lo reafirma en ese capítulo. La consulta previa dice que es el tema principal, tiene carácter principal, no es subsidiario, tiene carácter principal, ¿no? Y eh, esa consulta previa la ven como garantía de no repetición, ¿sí? Los pueblos étnicos. Y hablan de la objeción cultural, que es muy importante que se trate este tema. La gente puede, eh, eh, haciendo uso de su ancestralidad y su cultura, eh, puede decir que no quiere ciertas cosas, eh, no le conviene como cultura, como pueblo, culturalmente diferenciado. Para dar un ejemplo, eh, la gente puede decir las comunidades indígenas no prestan servicio militar. ¿Por qué? Por objeción cultural, porque culturalmente no, digamos, no va. Entonces, eso es lo que llaman la objeción cultural, que se ganó en ese acuerdo. Digo que se ganó porque se dejó establecido en el acuerdo. Y me parece que lo de la consulta previa mmm, va, va a tener una variación también en este acuerdo, lo vamos a ver ahorita, pero eh, lo que importa es que estos pueblos
la dejaron como lo principal, la consulta previa de carácter principal. Vamos a mirar más adelante que va a haber una propuesta para la implementación de los PD, de los planes de desarrollo con enfoque territorial en los territorios, con un mecanismo distinto, que pareciera que es una consulta previa, pero no lo es, pero solamente lo plantearon para los casos de la implementación del PD. Insisten en el carácter principal de la consulta previa en los territorios étnicos, como una garantía de no repetición, y se habla de la fase de implementación de los acuerdos, digamos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, como algo que debe garantizar el derecho a esa consulta. O sea, cuando se están implementando los acuerdos, que significa hacer obras o, o digamos, sí, pueden ser obras, pueden ser procesos, puede ser la instalación de, de algunos mecanismos de seguridad, lo que sea. Cuando se vaya a hacer algo de implementación del acuerdo en esos territorios, debe haber la consulta previa libre e informada. Eso me parece interesante. Y volviendo al tema, a ver, volviendo al tema de la reforma rural integral, entonces tenemos aquí que en la implementación del punto, que es el punto número 1 del acuerdo, que es la reforma integral, se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguarda. Esto eh, justamente tiene que ver con la aplicación en la implementación de los acuerdos. De nuevo, la aplicación de la consulta previa, si tomamos, digamos, la implementación de la reforma rural integral en esa perspectiva étnica. Si la tomamos desde esa perspectiva étnica, eso debe tener unas condiciones especiales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los pueblos étnicos, estamos hablando de territorios, y los territorios o la territorialidad, que es como la ancestralidad, una mentalidad, eso no se puede resquebrajar por la implementación de políticas económicas o políticas de desarrollo, ¿cierto? Así sean del acuerdo de paz. Que son las cosas más íntimas de los pueblos, no se pueden romper en la implementación de un proyecto de desarrollo o de la implementación de un acuerdo de paz. Debe prevalecer la seguridad jurídica de las tierras y de los territorios. Debe prevalecer. Entonces, para que eso prevalezca, pues, ¿qué es lo que se hace justamente en cada intento de implementación? Pues la consulta previa para salvaguardar esos derechos y evitar el riesgo de extinción de esos derechos. Ok, y como les decía hace un momento, si la consulta previa es principal,
principal, entonces el mecanismo para implementar los PEDET en los territorios de las comunidades negras y los pueblos indígenas, ese mecanismo que es distinto que es distinto a la consulta previa, se llama MED, o sea, mecanismo especial de consulta. Es decir, que es un mecanismo muy puntual, muy específico para la implementación de ciertos proyectos acordados previamente con las comunidades y los acuerdan en una eh, en una suerte de reuniones interculturales entre indígenas y afros, de todos digamos, los consejos comunitarios, los resguardos indígenas, las autoridades, así se llaman, las autoridades étnicas indígenas y las autoridades étnicas de las comunidades negras, constituyen esos MED, esas reuniones donde se aplica el mecanismo especial de consulta para la implementación de ciertos proyectos. Pero no olvidemos que ellos mismos, los pueblos étnicos, han puesto en el acuerdo que lo más importante es la consulta previa, libre e informada, con todos sus mecanismos, con todos sus elementos de tipo jurídico, ¿sí? Pero para facilitar la implementación de ciertos proyectos que pueden ser de menor, pues no importancia, sino de menor complejidad, está el MED, que es el mecanismo especial de consulta. Y estos MED, en el caso de Colombia, son 16. En diferentes regiones del país hay estos MED. Desde el Catatumbo en el oriente hasta el Pacífico nariñense, hay estos MED, que son escenarios de discusión sobre el desarrollo de las comunidades desde una perspectiva étnica y, digamos, están en diálogo permanente con las entidades nacionales como la ART, en donde que es la agencia que le corresponde, a la Agencia de Renovación del Territorio, ART, que les corresponde financiar los proyectos que se discuten en el MED, en el Mecanismo Especial de Consulta. Ok, entonces, como siempre, entonces, pues una cosa, repito, es lo que está en los documentos y otra cosa es lo que uno puede aportar a este debate desde el punto de vista teórico, ¿sí? Y aquí tenemos unos conceptos necesarios para comprender la consulta previa. Es decir, más allá de lo que ya está establecido en la norma o en las normas, en la jurisprudencia de la consulta previa, en las leyes que la respaldan, en la ley 70, el 93 y en las otras leyes que ya vimos en clase anterior, yo pienso que un elemento sustancial es reconocer que las comunidades étnicas, los pueblos étnicos, son sujeto colectivo. Son sujeto colectivo. Y que si se consideran sujeto colectivo, el acuerdo con ellos en una eventual consulta previa no es con dos personas o una persona o un líder o dos líderes, sino con la comunidad. Es decir, los acuerdos de consulta previa se hacen con el consentimiento de toda la comunidad porque es sujeto colectivo. Que eso es muy importante porque pueden aparecer eventos en que las comunidades no participan y participan dos o tres personas y se da por entendido que ya hubo consulta previa, ¿no?
Sujeto colectivo es una cosa distinta. Sujeto colectivo no es una comunidad cualquiera, es una comunidad eh, que parte de una cosmovisión, que pone por encima la cosmovisión, la pertenencia a una colectividad eh, y a un territorio en donde hay otros seres. Entonces, lo colectivo, lo de sujeto colectivo no está en relación exclusivamente humana, sino también una comunión con los otros seres de la naturaleza, que es el territorio en donde viven todos, seres humanos y otros seres. Eso es importante, porque si las comunidades parten de este concepto, hay mucha fuerza para discutir los pormenores, los temas, los impactos, las afectaciones y las posibles mitigaciones de estos proyectos que llegan a las comunidades. El otro asunto es la integridad étnica, el concepto de integridad étnica, ¿sí? Que pues, cada comunidad lo puede definir de acuerdo con su tradición. Pero ahí están unos elementos clave que ninguna comunidad puede prescindir sin dejar de ser. Es decir, para poder continuar siendo una comunidad étnica, existen unos elementos fundantes, que es lo que se llama la integridad étnica, que no solo es el derecho a la supervivencia, a la alimentación, sino tener el derecho a vivir en tranquilidad en el territorio, ¿sí? Tener la vida cultural que legaron los mayores, tener una convivencia pacífica, solidaria, hermanada con el resto del territorio. Esas son cosas de la integridad étnica de las comunidades que no pueden perderse. Y estos conceptos están todos relacionados. Sujeto colectivo, integridad étnica. Y el tercer elemento es el de la gobernanza. La gobernanza, tal como nos las han planteado las agencias internacionales o el Banco Mundial, la gobernanza es como una confluencia de entidades, comunidades, gobierno, para sacar adelante un proyecto. Pero realmente esa gobernanza, en esa gobernanza las comunidades no toman decisiones, porque ahí lo que sucede es que como eso viene, digamos, ese concepto viene del Banco Mundial y el Banco Mundial lo recibe de Europa. Eso es una cadena, ¿no? ¿No? La gobernanza que nos vienen enseñando es la que se define en Europa, pasa al Banco Mundial y el Banco Mundial la transmite a los países eh, periféricos, como llaman, ¿no? Y que significa que hay unos intereses de tipo ambiental, básicamente, intereses de tipo ambiental que, digamos, no permiten en esos escenarios de discusión que las comunidades tomen decisiones, porque incluso hasta los gobiernos de Colombia han consentido, ¿no? Con la anuencia de los gobiernos se han hecho proyectos inconvenientes para las comunidades, ¿sí? Entonces, ese tipo de gobernanza no sirve para el proyecto de fortalecer la identidad étnica, la integridad étnica, el sujeto colectivo. No sirve. Lo que hay que pensarse es una gobernanza hacia adentro. Y yo en lo personal vengo llamándole a esa gobernanza afrobiogobernanza. Una biogobernanza en territorios negros y que también puede ser una biogobernanza en territorios indígenas, ¿sí? Y cuando hablamos de biogobernanza significa que el gobierno propio, que es el siguiente punto, el gobierno propio no puede gobernar solo para las personas, sino que tiene que gobernar para todo el territorio. Y eso significa
también proteger los territorios, proteger las especies vivas del territorio, proteger los recursos y eh, hacer que la gobernanza involucre la participación de todos los miembros de la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando tengamos el concepto claro de biogobernanza, que es el gobierno con la naturaleza, en conjunto con la naturaleza, entonces vamos a tener más elementos para la discusión con las empresas que vienen a proponer proyectos o con el Estado que está de acuerdo que planteen ciertos proyectos. Entonces, es muy interesante que el gobierno propio de un territorio conozca esto. Y de hecho, pues, sé que lo conocen. La idea es cómo usarlo como soporte, como fundamentación de las discusiones para poder garantizar los derechos. Ok, entonces tenemos aquí algunos interrogantes para que ustedes puedan desarrollarlos eh, ya digamos en sus quehaceres, como lo ha establecido este diplomado. Hay unas preguntas orientadoras o unas preguntas de reflexión o unas preguntas de investigación. De cualquiera de estas variables sirve para trabajar la pregunta. ¿Ya? Pueden investigar, pueden hacer reflexiones, pueden, eh, digamos, esas pueden servir de orientación para lo que ustedes buscan también en este tema de la consulta previa. En el caso específico de la relación entre consulta previa y acuerdo de paz, tenemos estos interrogantes. La consulta previa es un diálogo intercultural o una negociación, solo para que lo busquen, lo reflexionen, los que quieran esta pregunta. La consulta previa es un diálogo de intereses. ¿Qué es eso? Más allá de las definiciones que están en los documentos, ¿qué es eso de la consulta? ¿Es un diálogo de intereses? ¿De quiénes? ¿Cómo funciona? Otra pregunta, ¿la consulta previa reconoce la autonomía de los pueblos étnicos? ¿La consulta previa reconoce la autonomía de los pueblos étnicos? En realidad, o sea, ¿hasta dónde? ¿Sí? Es un poco para que lo trabajen. Incluso ahí valdría la pena colocar, sí, hasta dónde. Y tenemos otras preguntas. Uh, ¿Por qué el Banco Mundial reduce el concepto de gobernanza a los temas ambientales? ¿No? ¿Por qué siempre que se habla de gobernanza se están refiriendo al medio ambiente? A territorios donde hay potencial de recursos o lo que llaman ellos oferta ambiental. ¿Por qué no se refieren a otros temas que las comunidades quisieran discutir eh, y están centrados solo en el tema del ambiente? Porque ¿por qué no discutir el desarrollo propio o el desarrollo o el buen vivir en general, que implica la economía, la cultura, que implica lo social, que implica la vida de la convivencia de un pueblo, y solo están centrados en lo ambiental? ¿Por qué razón? Entonces, estos son los interrogantes que quedan de esta clase y quedaría pendiente para, digamos, ahondar, profundizar
en los encuentros ya con el grupo, ya los sábados o cuando se programen, poder hacer un debate sobre estas preguntas sería muy importante, pero yo creo que pueden ir trabajando sobre ellas. Muchas gracias por la atención y pues quedamos pendientes para la siguiente sesión.